también a nuestros amigos en la mesa de diálogo. Norman Pearl, columnista y analista político, allá en Querétaro, me imagino, mi querido Norman, te mando un abrazo. De aquí, desde cualquier lugar, desde donde transmitimos, hasta allá, hasta donde tú te encuentras. Gracias por tu paciencia, Norman. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Vicente, con mucho gusto. Esperamos todo el tiempo que sea necesario porque pues siempre hay temas tan importantes, coyunturales, graves, que vale la pena. A ver, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo para que no suene a presunción? Déjeme ver cómo lo digo. Le voy a mandar a la querida Adriana y al querido Alexis en el equipo de producción y aquí que Legorreta estas capturas de pantalla, estos pantallazos, para poder decir, y en serio lo digo, sin presunción, pero también hay que decirlo sin falsa humildad. Ahí va. Ya encontré otra razón por la que anda la perra brava y desatada contra Sin Censura y contra su servidor. Les arde mucho el éxito de Sin Censura. Hay algunos que dicen que hemos perdido el 80% de nuestras visualizaciones. Bueno, tendrán algún impacto estas campañas, ¿no? Que buscan reventarnos desde adentro del movimiento y desde afuera. Desde afuera andan los Marco Levario Turcot con su campañita de que soy un tonto. Bueno, prefiero ser tonto que ser golpista, mercenario, sinvergüenza, descarado, como lo es ese chayotero de Calderón, como Marco Levario Turcot, director de la revista, etcétera. Y desde adentro, pues cualquier cantidad de alimañas, insectos y lo que le sume, que los de adentro dicen que soy un infiltrado golpeador y los de afuera dicen que soy un palero, pero es por esto, miren. Acaban de salir hoy los números de Euclidean Distance Analysis Group, que habla de esto que le llaman ellos dominancia en Twitter de los principales periodistas de México entre el 14 y el 15 de agosto. Está Epigmenio Barra, está Ricardo Alemán, por obvias razones, está López Dóriga, no sé por qué ponen a Chumel Torres ahí, pero bueno, Azucena Oresti, Héctor de Mauleón, y ahí estamos nosotros dando la batalla. Nosotros que no gastamos un peso en promoción, nosotros que le apostamos a todo el tráfico orgánico, y ahí estamos, desde este pinche cacahuatito que surge, que se genera con casi cacahuates y con lo que tenemos, con el apoyo de ustedes. Por eso están tan ardidos, insisto, al interior del movimiento y desde afuera. Les agradezco por la confianza y les pido lo de siempre, que no confíen en nosotros a ojos cerrados. Déjenme saludar a tres amigos que forman parte de esta mesa de diálogo que se viene a continuación en Sin Censura. Le agradezco al escritor y periodista Kurt Harvard, a quien le mando un abrazo también. ¿Cómo estás, Kurt? Buenas noches. Muy buenas noches, Vicente, y a todo el público de Sin Censura. Pues un gusto estar aquí nuevamente este lunes para analizar los asuntos y dialogar con ustedes. Claro que sí, gracias, Kurt. También saludo al maestro, escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo, colaborador de la familia de Sin Censura, José Alfredo Gutiérrez Falcón. Querido José Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Vicente, encantadísimo. Hola Kurt, y pues bueno, encantado de estar una vez más aquí con el público de Sin Censura. Gracias, querido José Alfredo. Y ya llegó también el periodista y lingüista Miguel Martín Felipe Valencia. Hasta Ciudad Neza le mando un abrazo al querido Miguel Martín. ¿Cómo estás, Miguel?
Muy bien, Vicente, muchas gracias. Pues muy contento siempre de compartir esta gran mesa con los compañeros de Sin Censura. Déjenme iniciar con esto, Kurt. Tú estás obviamente más familiarizado que algunos de nosotros con, no sé si la cultura estadounidense, sino la forma en que se maneja, la forma en que se maneja la narrativa desde Estados Unidos hacia México, por ejemplo. ¿Funcionan estos llamados de los ferries, por ejemplo? Bueno, ya ni llamados, encuestas de participarías si hay un llamado a un golpe contra López Obrador para sacarlo de la presidencia. Si se organizara un golpe para sacar a López Obrador de la presidencia, ¿estarías de acuerdo? ¿Funcionan estos llamados del papá que dice que ya no se puede? Todo indica que esperar 2 años más a que se vaya será imposible. ¿Sirven para la oposición, para la derecha, para los conservadores, estas narrativas de redes sociales de que se trata de terrorismo en México, los actos violentos de los últimos días? Pregunto porque también el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado de Estados Unidos, lanza alertas para los ciudadanos estadounidenses para que no viajen, si recuerdo bien, a por lo menos 16 estados de la República Mexicana, o que tomen sus precauciones. Pareciera que esta derecha, que forma parte de un movimiento conservador internacional, lo hemos hablado aquí muchas veces, le estaría apostando a que el mundo se dé cuenta que arde el México de López Obrador. ¿Tú cómo entiendes toda esta situación, Kurt? Empecemos con lo grave que es esto que hacen los ferries, padre e hijo, ¿no? Supuestamente considerados como personas serias de medios de comunicación en este país, ¿no? Y yo diría que en cualquier país donde los medios están medianamente serios, ¿no? Pues llamar a un golpe ya es causal de despido, ¿no? Pero no van a ser despedidos, ¿no? Porque representa este golpismo de la derecha mexicana que ya ni siquiera se preocupa en esconderse, ¿no? Pedro Ferriz, que bien sabes, pues tu buen amigo ahí, Vicente, pues va con este discurso súper agresivo ahí, como siempre en sus redes. Y no solamente hizo llamada a un golpe una vez, hace 3 días, sino otra vez hoy, lo repitió, ¿no? Es incitar a la violencia, a la vez que está deplorando la violencia, ¿no? Que es una ironía ridícula, ¿no? En cuanto a Estados Unidos, bueno, lo que hagan los ferries pues tiene muy poco impacto, ¿no? Pero el discurso en general sí tiene un impacto. Y como bien has mencionado, la apuesta aquí de la derecha en todas esas situaciones que hemos analizado en el programa, ¿no? Cuando Alito va a llorar al Congreso, o va con Almagro, o el PAN va con Almagro, ¿no? O van a ir a quejarse con Ken Salazar y los mexicanos contra la corrupción. Siempre es busca de la derecha mexicana de recurrir a instancias internacionales, estadounidenses, de la OEA, etcétera, con tal de propiciar las condiciones para una intervención, ¿no? Y no hay manera más contundente de ver lo que hemos visto en los últimos días, ¿no? Por eso la palabra clave ha sido terrorismo, ¿no? Y esta es la palabra que han intentado repetir ad nauseam, ¿no? Incluso el reportero que hoy hizo la pregunta a Dan Agosto, ¿no? Según las definiciones internacionales, lo que está pasando es terrorismo, porque esto luego justificaría una intervención, ¿no? Desde lados internacionales. Y eso no es poca cosa, ¿no? Eso realmente es traición. Es decir, no hay otra manera de decirlo. Si siempre estás apelando a que un poder extranjero intervenga en tus asuntos, eso es lo que es, ¿no? Y además es una manera muy enferma y macabra de intentar aprovechar las tragedias de los últimos días
con tal de avanzar un programa político de intervencionismo y intervencionismo, ¿no? Es una palabra que a veces me cuesta dificultades, ¿no? Pero esto es, ¿no? Y Estados Unidos obviamente es un país, como bien sabes de haber vivido ahí, que es muy receptivo a ese tipo de discurso, porque todos ahí ven Narcos, ¿no? Ven esas series y han sido pues este lavado de coco en Estados Unidos del México salvaje, el México bruto, el México ahí casi subhumano, ¿no? Esa es la imagen que perpetran en los grandes medios de comunicación. Entonces, esta imagen de un México fuera de control, ¿no? Pues el Caín que decía José Martí, ¿no? En este análisis hace 100 años, la imagen que tenían de América Latina, ¿no? Esta imagen luego, pues, tiene un terreno fértil ahí en los medios de comunicación, ¿no? Porque es algo que vende, ¿no? Y que genera clics en los medios, ¿no? Violencia en México, México ingobernable, México fuera de control, ¿no? Genera muchos clics y genera tensión. Nunca hay una tentativa seria de reportar sobre lo que está pasando en México, ¿no? Lo que hay es, porque no quieren gastar dinero en eso, ¿no? Sus corresponsales de esos medios no quieren salir de la Ciudad de México de su cómoda burbuja, ¿no? Y realmente reportar, ¿no? Entonces, lo más fácil es lanzar titulares de México fuera de control. Entonces, hay un público que ya está programado para recibir esas noticias. Y eso es lo preocupante del asunto, que hay que tener mucho cuidado. Palabras como golpe, ¿no? Palabras como intervención, palabras como terrorismo, ¿no? La idea es crear condiciones para algún tipo de, ¿no? Intervención. Y esto hay que tenerlo bien claro. Es decir, esta es una guerra no contra las drogas, es una guerra mediática contra un gobierno. Bien, mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, el presidente tiene claro que no podemos dejarle pasar nada a nadie en este sentido, ¿no? Hoy exhibió a Ricardo Alemán y yo, por ejemplo, le digo a mis críticos, ya se les olvidó aquel tuit de Ricardo Alemán cuando sugería que le aplicaran una John Lennon a Andrés Manuel López Obrador. El mismo Ricardo Alemán que escribió el 5 de mayo del 2018, les hablan a un mensaje de que a John Lennon lo mató un fan, a Versace lo mató un fan, a Selena la mató un fan, a ver a qué hora, chairos, lo que es claramente una incitación a la violencia. Ese mismo personaje este fin de semana escribió: última hora, me dice una fuente de Palacio que el terrorismo en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California fue ordenado por López Obrador a sus aliados del crimen organizado. La estrategia de incendiar el país justifica la militarización decretada por AMLO. ¿Lo dudan? Pues mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, me llama mucho la atención que haya personajes como Ciro Gómez Leiva, como Joaquín López Dóriga, como Carlos Marín, como Ricardo Rafael, como estos que se pronuncian contra los youtuberos, que somos paleros, que no somos profesionales según ellos. Ellos son los verdaderos periodistas. Pero yo no he visto a las Denise Merker, a los Javier Alatorre, a los Loret de Mola, refutar, señalar, repudiar mensajes como del gran periodista Ricardo Alemán, o las encuestas del gran periodista Ferriz, o los mensajes del sedicioso, perdón, no iba a decir sedicioso, o sí iba a decir sedicioso, Pedro Ferriz de Con. Mi querido José Alfredo, pues no solamente se exhiben estos personajes que hasta el presidente se burla de ellos, sino los
que con su ruidoso silencio creo que también contribuyen a yo no vi, y si lo vi, pues de alguna manera lo avalo porque no digo nada, José Alfredo. Sí, hay que recordar, Vicente, que los ataques de la oposición han sido siempre sobre un tema, el aeropuerto, el Tren Maya, y coincide, Vicente, que justamente al momento en que se levanta la suspensión, que no se permite ya, que no se autoriza, que no se da la suspensión definitiva, la última que había sobre el Tren Maya, y justo cuando hay una asociación de empresarios que empieza a defender al Tren Maya, y me llamó muchísimo la atención que la Asociación de Mexicanos de la Construcción, de la Industria de la Construcción, se sumó a defender al Tren Maya, y me llamó muchísimo más la atención que el Club Rotario de Quintana Roo se sumara a la defensa del Tren Maya. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ya esa causa se les cayó. Y al momento que se les cae esa causa, hay este movimiento, y parece ser que es el tema que viene. Entonces, que México no es un país seguro, etcétera, etcétera. Y así, uno a uno, han ido cayendo los temas, y entonces, pues vemos que todo les está saliendo mal, y la verdad es que esto muestra mucha desesperación, porque ya no hayan cómo hacerle, por la vía jurídica, les ganaron todas en la defensa del Tren Maya, se argumentó, y los jueces no tuvieron otra cosa más que decir que no había materia, porque ya se habían subsanado las preguntas, o se habían contestado las inquietudes por parte del Poder Judicial, se habían subsanado lo que se tenía que subsanar, y la obra del Tren Maya sigue. Entonces, ahora vemos que hay otro tema, y es muy evidente para mí, porque apenas ocurrió eso, y ¡pum!, ahora lo otro, y cada vez pues lo tratan de hacer más grave, más aparatoso, pero una vez más queda pues en entredicho si fue provocado o no, y mucha gente está cuestionando esto. Entonces yo siento que es el otro tema que viene, y pues la verdad es que denota mucha desesperación, y la verdad es que hay que poner atención, porque pues bueno, esto nos dice que pueden pues mover hilos que por ahí todavía les quedan, pero si esto lo sopesamos con el hecho de que anteriormente a lo mejor era fácil hacer una maniobra de esta naturaleza, porque pues no había una Guardia Nacional, que ahora hay una Guardia Nacional, lo decía el presidente hoy en la mañanera, pues el número de elementos de la Guardia es muchísimo más del doble de lo que había antes con la Policía Federal, porque antes la Policía Federal tenía 50,000 aproximadamente, pero de esos 50,000 había casi 30,000 que estaban en oficinas, dependencias federales, ¿no?, que no estaban en campo, por así decirlo. Entonces, pues bueno, yo siento que es un acto desesperado, y por eso los comunicadores pues guardan silencio y dicen, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué efecto tiene esto. Y Ricardo Alemán ya tenía mucho tiempo de no aparecer, entonces como que yo siento que hay como que un relevo, decirle, a ver, ahora ya otros que hablen, ¿no? Y ya después nosotros hacemos bola, pero si te fijas, como que hay un relevo en cuanto a los comunicadores. Y bueno, pues tratándose de la familia Ferriz, pues yo siento que cada vez más se quedan más solos. Incluso él mismo dice, yo no tengo nada que ver con Frena, yo mejor me retiro. Entonces quiere decir que hasta entre ellos mismos se están quedando solos, y organismos, por ejemplo, o asociaciones como Rotario Internacional, por ejemplo, de Quintana Roo, que por lo general es clase media alta,
y que por lo general no coinciden mucho con la 4T, pues ver que ya este tipo de asociaciones se están volcando en favor de las acciones de la 4T, pues ya nos dice mucho, por un lado, de que ya se están quedando cada vez más solos y ya nada más Pedro Ferriz y su hijo, pues le están hablando a ese nicho recalcitrante que pues todavía está ahí, pero yo siento que ya en la circunferencia de ese núcleo ya se está desmoronando y empiezan a reconocer que pues el gobierno de la Cuarta Transformación está haciendo las cosas bien. Fíjense que estoy notando, grábenme muchachos, estoy notando que se pone cada vez más perra, mi querido Miguel Martín, la batalla por la narrativa, de quién tiene la razón, de quién habla con la verdad. Si estos que hablan de actos terroristas, hablan de narcoviolencia, de un México ingobernable con López Obrador, o los que decimos mesura, sí, tenemos evidentemente una situación que resolver de inseguridad, pero pues no se está cayendo el país a pedazos. Esa es mi opinión. Y creo que estamos teniendo, no sé si poco o mucho éxito desde las redes sociales en la campaña de contrarrestar las visiones apocalípticas de los todólogos de los grandes medios de comunicación, que ahora se vienen con todo, personajes como Marco Levario Turcot, el director de la revista Etcétera, revista que recibió sus milloncitos con Calderón, creo que no le fue tan bien con Peña Nieto, pero que ahora andan desatados. Esa revista Etcétera que aglutina a Mariana Gómez del Campo, a Pablo Macluf, a Tere Vale, solo por mencionar algunos. Y lo menciono porque creo que es importante para la audiencia, querido Miguel Martín, porque en los medios independientes, alternativos, digitales, en medios youtuberos como yo sí lo digo con orgullo, youtubero, aunque les arda en el asterisco, pues obviamente la audiencia es factor importante, no solamente por el negocio que les significa a los grandes medios de comunicación, sino como un factor activo de opinión que es tomado en cuenta por los que hacemos estos espacios. Por ejemplo, Marco Levario Turcot dice, AMLO dice que exageramos lo que pasa en el país y sus paleros lo apoyan. El Marco Levario Turcot que escribió este fin de semana, nada más lo voy a rescatar para retomarlo, Miguel Martín, y escuchar tu opinión. Dice, por ejemplo, el gobierno siembra terror para justificar la militarización del país y sus paleros, Vicente Serrano, Sabina Berman, Federico Arreola y Jairo Calixto Albarrán, entre muchos otros, son responsables de ello. La historia los juzgará. Pues yo, retomando precisamente ese tuit, contesté este fin de semana, pero pues no les gusta que uno les conteste, que les falte, nótese mi sarcasmo, al respeto a los grandes periodistas, un pinche youtubero, mi querido Miguel Martín, porque yo escribía, creo que lo escribí ayer, a ver si lo tengo por aquí, y les ofrezco una disculpa. Dice mi tuit, la oposición dejó de portarse bien, como diría el presidente López Obrador. Están alentando la violencia para desestabilizar y sus aplaudidores acusan al gobierno de esa misma violencia. La historia los juzgará. Y puse a Marco Levario Turcot, a Fernando Belaunzarán, a Broso, a Manuel Cloutier, a Ricardo Alemán. Bueno, pues me he ganado toda clase de videos, comentarios de estos personajes a los que se les da mucho por ridiculizarnos, por decir que somos unos pendejos, que son unos tontos los que nos siguen, pero pues nos dan la importancia como Marco Levario Turcot. Creo que tienes el comentario
en el que arremete contra tu servidor, Adriana. Échamelo, vamos a escucharlo. Epigmenio Ibarra es un ser perverso y miserable. Ha iniciado una campaña para culpar a los críticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de ser quienes, junto con el crimen organizado, buscan desestabilizar al propio gobierno, cuando en realidad lo que estamos viendo y asistiendo es un país que está viviendo un baño de sangre justamente como consecuencia de una falta de estrategia del gobierno federal, de una fallida estrategia para enfrentar el crimen organizado. Y ello significa, desde luego, que abrazos y no balazos, o repartir libros como una forma de persuadir a los malos de que hagan sus propias fechorías, son una muestra muy clara de que la propia visión o versión populista de la vida misma, no representa otra cosa más que, final de cuentas, una tragedia. Y ahora, con esta estrategia del miserable de Epigmenio Ibarra, tratan justamente con esa perorata permanente de la propia visión populista de la vida que les acabo de comentar, pues tratan de evadir la propia responsabilidad, y no solo, sino de culpar a los propios críticos del gobierno federal. Y ya empiezan las pequeñas piezas de esta maquinaria de propaganda del presidente, no solo a condenar la militarización y el baño de violencia que está viviendo el país, sino a justificar la militarización y a acusar a los críticos del gobierno de esa violencia. Y bueno, pues para eso comenzó de inicio ya el tonto de Vicente Serrano, señalando desde luego algunos nombres: a Fernando Belauzarán, al señor Manuel Cloutier y a mí mismo, como incitadores de esa violencia. Háganme ustedes el favor, como tratando desde luego también de disuadirnos a nosotros de la propia crítica. Si es que militarización, evasión de la responsabilidad respecto de la violencia que está viviendo el país y persecución de los críticos del gobierno es lo que pretende esta estrategia, a la que, como he dicho, se está sumando el menso de Vicente Serrano. Hay que tener mucho cuidado. La sociedad mexicana debemos juntos exigirle al gobierno una respuesta pronta y expedita, eficaz, en contra de la violencia que se está extendiendo en todo el país, y desde luego hacerle frente a estas miserias humanas como las de Epigmenio Ibarra y a esos tontos útiles del gobierno como Vicente Serrano, que están esparciendo esta especie que es desde luego execrable y que los retrata a ellos mismos muy bien en toda la miseria humana que tienen. Dice Raúl Sergio González Návar: ¿quién es? ¿Por qué le dan voz? Porque es el que está aglutinando a muchos opinadores, a muchas voces, a muchas plumas de la derecha. Raúl Sergio González Návar. Mi querido Miguel Martín, y lo peor creo que está por venir, la perra más brava rumbo al 2023 y al 2024. Y dentro de lo peor es que a ver cuándo vemos el tuit en el que Xóchitl Gálvez le diga públicamente que le devuelva su blusa, aparte de todo el contenido nefasto que estamos escuchando. Creo que esto no es verborrea, es una adjetivorrea. Está vomitando una serie de adjetivos sumamente irresponsables contra mucha gente que según mi parecer, y creo que no nada más mi parecer chairo, sino el parecer de la mayoría de las personas que estamos en este ámbito de la comunicación política, pues es gente que creo que busca la transformación del país a través de las ideas, a través de los medios, gente como tú, como Epigmenio Ibarra, y yo creo que lo que buscan, al igual que Ferriz, más que otra cosa, es enardecer. Yo creo que saben que lo que dicen no es verdad, o si no, pues están en un grado de enajenación en que pues ya están fuera de la realidad, y ya la realidad circundante en la que toda la gente está tratando de jalar con el proyecto del gobierno, pues resulta que a ellos no les checa, simplemente no lo pueden reconocer. Aparte, estas elevadas declaraciones, estas elevadas aseveraciones de que la idea nos ha de juzgar, me incluyo, con que la historia nos ha de juzgar, eso es asumir demasiado, ¿no? Porque pues la historia, ¿por qué tendría que estar del lado de ellos? O sea, no nada más porque él, su padrino,
el líder de los Coneheads, Krause, era el que le escribía la historia a Televisa para presentarla narrada por él mismo, incluso producida, narrada, escrita por él mismo, pues no por eso la historia les va a pertenecer. Creo que la historia es un concepto muchísimo más grande que una oligarquía. Y si bien tradicionalmente esto es un cliché, ¿no? Incluso de las ciencias sociales, que la historia es de los ganadores, o la escriben los ganadores, pues con más razón ellos no van a tener en las páginas, en los anales de la historia, pues no van a tener derecho a poner ni siquiera una rúbrica, ni siquiera una coma, porque ellos ya tuvieron la oportunidad. Nos comimos como sociedad su narrativa durante muchísimos años. Votamos por quienes ellos nos dijeron, y me refiero a la colectividad, a la sociedad mexicana. Les hicimos caso, nuestros padres, nuestros abuelos les hicieron caso, se comieron todas sus narrativas, y ahora pues su narrativa se ha descarnado. Lo que hay son insultos, lo que hay son más bien una muy terrible actitud de ardidos, lo cual los hace pues abandonar las formas. Ellos siempre fueron los pulcros, ellos siempre fueron los que estaban con que el que se enoja pierde. Pues ahora resulta que ellos son los que están perdiendo, están enojados, están vomitando una serie de adjetivos que no van con toda la parafernalia que nos vendieron, de que eran gente muy preparada y de que eran gente de que son gente que tiene las polendas, que tiene todo lo necesario para salvar a México. Lo que veo es gente ardida, minoritaria, marginal, que se está quedando totalmente sola y que no hace más que vomitar adjetivos en contra de los que realmente sí nos preocupamos porque el país se transforme para bien. Kurt, el presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a ver y escuchar al presidente, y te lo preguntaba hace rato, ¿no? Desmonta las mentiras o cómo inflan ciertos medios y ciertos periodistas lo que ocurre en México. De hecho, exhibe a Dolia Esteves, periodista mexicano-estadounidense, corresponsal en Washington, que es entrevistada y es colaboradora de diferentes medios en nuestro país. Bueno, creo que esta forma de evidenciar las cosas del presidente puede dejarle las cosas claras a muchos. Pero voy a escuchar tu opinión después de ver lo que dijo el presidente sobre el periódico Reforma y sobre la periodista Dolia Esteves, corresponsal mexicana en Washington. Los jóvenes no saben de la revista Alarma. Un día vamos a hablar de esa revista. Es interesante. Y la señora Dolia Esteves. ¿Cuántos asesinatos hubieron el fin de semana? Los acabamos de ver ahora. Pero ¿por qué no pones el informe? Así estuvo el fin de semana. Esto fue viernes, 62, sábado y domingo. Fue de los fines de semana, aunque parezca increíble, con menos homicidios. Sin embargo, por la propaganda, la percepción es otra. Y tiene que ver también con el interés de quienes llevaron a cabo estas acciones, de hacer también propaganda. Quema de vehículos, quema de Oxxos, y vuélveme a poner al Reforma la portada
y el país en llamas, ¿no? El infierno. Son muy obvios, no, la anterior, Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta ya les advirtió Kurt que se le está ocurriendo hacer mañaneras hasta los sábados. Sí, eso, eso vi. Me parece que este asunto entre AMLO y Delia Esteves tuvo que ver que estaban hablando de días diferentes, ¿no? AMLO estuvo hablando del fin de semana y pues ella estaba hablando de los días del 9 al 12, ahí, ¿no? Pero es cierto el tema de, vaya, sensacionalizar ciertos aspectos, ¿no? de este... no es para minimizarlo para nada, ¿no? Pero lo que hemos visto en el país en estos años ha sido, sobre todo en cuanto a crímenes no violentos, pues que ha bajado de manera considerable. Y el asunto de homicidios ha bajado un 10%, que para nada es suficiente, ¿no? Pero no es nada con el aumento de 200% con Felipe Calderón o 59% que vimos con Enrique Peña Nieto. Y estos actos de violencia de estos días tienen que ver en el contexto de algunos logros importantes, ¿no? Vimos el mes pasado el decomiso de fentanilo ahí en Sonora para 224, creo, millones de dólares, ¿no? Son como 5,000 millones de pesos de decomiso de fentanilo, ¿no? Vimos recientemente un decomiso de tonelada y media de droga en Sinaloa, lo que vimos en Campeche con el avión que lograron atrapar ahí, se aterrizó con un cargo de droga desde Colombia, ¿no? Y la serie de arrestos que hemos visto en ese día, los 160 y pico arrestos en Michoacán y los 3,000 arrestos en general a lo largo de este reciente periodo, ¿no? Entonces estamos viendo acciones en este respecto. Todo eso dicho, quiero regresar a una reflexión que creo que pues he hecho aquí y quiero verla hacer, ¿no? En el contexto de lo que hemos visto, ¿no? Y lo considero importante, ¿no? Tenemos que recordar que todo eso de la guerra contra las drogas es una imposición de Estados Unidos. Esa insistencia de que México criminalizara la droga, esto vino desde Estados Unidos, ¿no? Empezando con la criminalización del opio hace casi 100 años, luego marihuana, otras cosas, ¿no? Y luego la guerra contra las drogas empezó en México en los años 70, ¿no? Poco después de que haya empezado con el gobierno de Nixon en Estados Unidos, ¿no? Es una imposición de Estados Unidos, eso no es algo que haya nacido de aquí. Y tiene que ser cuestionado mucho más por el hecho de ser una imposición. Es una imposición porque Estados Unidos insiste en esto de la criminalización y también porque Estados Unidos consuma tanta droga, que es lo que provoca el problema en primer lugar, ¿no? Entonces, habiendo visto lo que vimos en los últimos días, regreso al tema de la descriminalización de la droga, ¿no? Y creo que eventualmente esto va a tener que ser el paso necesario en esto. Es decir, no seguir la imposición de Estados Unidos que quiere criminalizar y usar esto para seguir vendiendo armas y porque recordemos, es muy importante, todas las guerras de las drogas es una guerra de los ricos contra los pobres. Los ricos consumen la droga y ganan el dinero de la venta de, pues, armamentos y demás. Y es una guerra contra los pobres o que se sienten obligados a entrar en los cárteles o que se sienten obligados a entrar en el ejército. La guerra contra las drogas es fundamentalmente una guerra de los ricos contra los pobres, en un sentido general mundial, ¿no? Y creo que hay que ir viendo la manera de romper esta cadena y ir siguiendo, por ejemplo, el modelo de Portugal, ¿no? Donde descriminalizaron ahí la droga, hace ya como 15 años, cambiaron el paradigma a un paradigma no de criminalización, ¿no? Sino de salud pública, y han visto muy buenos resultados. Y casi nadie habla de ese precedente en la prensa mexicana, ¿no? Porque eso no beneficia
a ciertos discursos aquí. Yo dejo eso sobre la mesa para seguir con el debate, de no ir con los discursos, el canto a la sirena desde los años 70, que se han importado desde Estados Unidos, al mismo tiempo que se han importado armas de Estados Unidos y se ha exportado drogas directamente a esos mercados en el norte. Así es. En esta última ronda, José Alfredo Gutiérrez Falcón, tu opinión del INE de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. La revista Contralínea, la coordinadora de información y edición web de la revista Contralínea, Nancy Flores, publica que son 120 funcionarios del INE los que ganan más que el presidente. 123 servidores públicos adscritos al INE, quienes ganan más que el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que el presidente tiene un sueldo de 167,617 pesos mensuales brutos. A cada uno de los 11 consejeros electorales, el dinero de todos los mexicanos y mexicanas, el erario, el presupuesto, les paga 262,634 pesos cada mes, o sea, como 100,000 pesos más que el presidente. Además de ellos, 6 coordinadores, 64 directores, 2 jefes de oficina, 5 secretarios y 3 titulares de unidad superan lo que gana el primer mandatario. No, pues con razón andan tan alevestados, mi querido José Alfredo, cada vez que se habla de dinero. Con razón no quieren que los toque, con razón se amparan, con razón odian al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y con razón están en contra de la reforma al INE. Eso explica perfectamente la necesidad que hay de esta reforma al Instituto Nacional Electoral. A nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador siempre las evidencias lo sacan a flote con los temas que está tratando, y en este caso, pues bueno, los amigos de Contralínea, que siempre han hecho un periodismo de primera, yo creo que ponen un tema que abonará muchísimo a que le pongan más atención o le pongamos más atención a la propuesta de reforma al Instituto Nacional Electoral que va a proponer el presidente. Entonces, pues sí, en realidad esto es lo que está saliendo a la luz, y pues tomemos en cuenta que ya van 4 años del gobierno casi de Andrés Manuel López Obrador, y apenas nos estamos enterando de este tipo de cosas gracias a este trabajo periodístico tan bueno, pero antes pues no se podía porque había un hermetismo, porque había un control total de medios, y ahora pues bueno, ya de alguna manera pues empiezan a dar estas informaciones, y esto es lo que sabemos, Vicente. Imagínate lo que ocurre con los fideicomisos, lo que ocurre con todos estos organismos autónomos que envuelven siempre pues la corrupción y la legalizan. Entonces, pues bueno, yo siento que este hallazgo de Contralínea va a ser muy benéfico para que reflexionemos todavía más profundamente, porque pensábamos, yo hasta ahorita que me lo acabas de decir, yo pensé que nada más se trataba de los consejeros, que estaban ganando más que el presidente de la República, y vaya que más, mucho más, no 2,000, no 3,000 pesos más, sino que una buena cantidad más. Entonces yo siento que esto es pues felicitar a los compañeros de Contralínea que siempre hacen un periodismo ejemplar, y pues bueno, esto nos tiene que llevar a que la sociedad, el pueblo, porque luego lo de sociedad civil ya está muy gastado y no le gusta a nuestro presidente, entonces vamos a ir al pueblo, el pueblo vaya acompañando esta reforma, al igual que acompañamos la propuesta de reforma eléctrica, porque tiene que ver mucho en esta nueva era de democracia participativa que sin duda inicia con Andrés Manuel López Obrador en nuestro país. Pues tenemos que acompañar al presidente, y máxime con estos datos que nos están proporcionando, y seguir en esta dinámica de apoyo, de gobernanza, junto con el gobierno de la Cuarta Transformación. Para cerrar, Miguel Martín, no sé si viste este video que circula en redes, Laida Sansores.
Laida Sansores, que promete que mañana vuelve a sacar chispas la hora del jaguar. ¿Tienes por ahí el video, Adriana, de Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, que seguramente es la persona favorita de Alito Moreno, el presidente nacional del PRI? Nótese mi sarcasmo. Ya sé qué querés, que llegue el martes el jaguar. Nuevo audio de Alito. Atención, Che López Dóriga. Atención, medios nacionales. Se va a poner buenísimo. Va a ser sencillito, porque con estas pavadas del juez, que tiene que ser en mi casa. Pero los espero a todos. Besito, pibes. Miguel Martín y Alito Moreno, destituido en la Cámara de Diputados de su comisión, precisamente en la Cámara, lo respaldan los del PRI, lo intentan reacomodar los del PRI, y por el otro lado Laida Sansores ya advirtiendo hasta a Joaquín López Dóriga. Prepárate, mi querido Miguel Martín. Aquí mi punto es que Laida Sansores no va a dejar tan fácilmente a Alito Moreno. Ya nada más falta que Alito diga que es víctima de violencia política de género. No, y además estuvo estudiando lunfardo con el Coco Basile, igual que nuestro querido Rey Chairo, ¿no? Con el acentacho argentino. Pues yo creo que sabe ponerle sabor al caldo, sabe que ha creado toda una expectativa y todo un momento político, mediático particular, Laida Sansores. Está aprovechando muy bien, la verdad, las redes sociales y sobre todo que ahora, pues, pese a que se trató de amparar a Alito, pese a que le pusieron ciertas restricciones, pues esto va porque yo creo que es justo, más allá de que pague una especie de deuda kármica Alito, yo creo que es justo que todo esto lo sepa la ciudadanía, y en eso yo creo que es donde sale ganando precisamente la ciudadanía, más allá del salseo, más allá de regodearnos en efecto corrupto, prepotente y muchas otras cuestiones que representa Alito, más allá de regodearnos nosotros en eso, creo que también pues a la ciudadanía le sirve para darse un norte de que si tienen un poquito de dudas de lo que puede pasar si votan por el PRI, sobre todo por el PRI en coalición, ¿no? Es un recordatorio constante de las prácticas que, como ya lo dije en alguna otra ocasión, imagínense eso, pero replicado a nivel del gobierno federal. Imagínense a un presidente con toda la desfachatez, hablando así de vergazos, de matar de hambre a periodistas, de campañas fabricadas en los medios para difamar a las personas. Entonces, eso es lo principal en lo que sale ganando la audiencia, en lo que sale ganando el electorado, porque a fin de cuentas, pues, todo esto va encaminado, como les digo, pues, a una especie de orientación política, a una especie de orientación con respecto a lo que son las prácticas del PRI, por si se nos habían olvidado. Y aparte, pues esas prácticas siguen vigentes. Ya no podemos hablar como en algún momento se quisieron lavar la cara de un nuevo PRI. Yo recuerdo una campaña precisamente del PRI, me parece que era como por ahí del año 98, donde salía un relojito, un cronómetro, y me parece que esa campaña también era de las Raki, y decía, el PRI se renueva para ganar el futuro. Y entonces siempre hablaban de lo del nuevo PRI, se volvió un cliché, después se volvió un meme, después se volvió una broma. Y ahorita pues es más que una broma lo de hablar de un nuevo PRI, porque precisamente la forma de constatar que nunca va a cambiar el PRI, pues es escuchar a Alito Moreno, y celebro la verdad de que Laida Sansores se mantenga en pie de lucha, se lo tome con mucho humor incluso, esto de la orden del juez de hacerlo desde su casa. La verdad es que le dio la vuelta de una manera genial, y pues con el toque argentino, pues yo creo que eso ha sido la puntilla para Alito Moreno, a ver cómo se lo toma este pibe. Oye, mi querido Miguel Martín, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras?
Claro que sí, Vicente, muchas gracias. Pues nos van a encontrar en un ratito a mi querido Ramiro Padilla y a mí en mi canal Al Aire con Miguel Martín en nuestros lunes literarios. Vamos a analizar un libro que no es de fácil lectura, pero es un precursor de la narrativa coral que se llama Mientras agonizo, de William Faulkner. Lo vamos a analizar en los lunes literarios en mi canal Al Aire con Miguel Martín, ahorita que acabe Sin Censura. También me encuentran en Twitter como @MiguelMartinfe y en Facebook con mi nombre completo, Miguel Martín Felipe Valencia. Y por supuesto también vayan a leer mis artículos en Regeneración MX, tanto los de cultura como los de política, que están levantando ámpula al grado de que un nuevo líder de la ultraderecha llamado Raúl Tortolero, pues me ha pedido derecho de réplica y entrevista para el jueves, para que me acompañen también. Vamos a ver cómo se pone ese, más que debate, diálogo con la ultraderecha mexicana, nueva, libertaria, que está teniendo auge en redes sociales. Va a estar bueno, ojalá me puedan acompañar. Claro que sí, mi querido Miguel Martín. Éxito. José Alfredo Gutiérrez Falcón, ¿en dónde te apoyamos a ti? Bueno, pues primero desearle a Miguel mucha suerte y sé que vas a estar muy brillante en ese diálogo. Mucha suerte. Y pues bueno, estoy en Twitter como @Gutiérrez Falcón, en Facebook estoy como José Alfredo Gutiérrez Falcón y escribo una columna en los Reporteros MX los viernes. El viernes pasado salió por ahí la columna y les pido que visiten la página bazarmx.community, en donde estamos ahí poniendo mucho contenido para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa. Muy bien, te agradezco mucho, José Alfredo. Kurt Harvard, ¿en dónde te apoyamos, querido Kurt, para despedir? Gracias, Vicente. Y no les voy a hacer mi voz argentina, ¿no? Para que no tengan que... Eso no lo voy a intentar. Qué bueno que estén leyendo a Faulkner, mientras agonizo, ¿no? Gran ejemplo de una novela compuesta de múltiples narradores ahí, ¿no? Estoy en Twitter como @KurtHackbarth. Ahí como ven en la pantalla, entonces por favor sígueme ahí, ¿no? Y podemos estar en contacto. Tengo una columna mensual en Sentido Común, la revista Sentido Común, y también escribo para la revista Jacobin en Estados Unidos, en inglés, pero muchas veces los artículos son traducidos. Y también tenemos una editorial que se llama Matanga, publicamos literatura oaxaqueña y no solo, aquí cuento, novela. Y ahí estamos en Matanga Taller Editorial, en Facebook y en Instagram para seguir apoyando a las editoriales independientes. Claro que sí, te mando un abrazo, Kurt, muchas gracias por llegar a la cita, mi querido José Alfredo, mi querido Miguel Martín, gracias a los tres, descansen, buenas noches, nos vemos al ratito ahí con el Chairo Mayor y Miguel Martín. Por lo pronto, gracias. Muchas gracias. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.